Hola, mi nombre es Javier Holguín. Junto con mis compañeros Joaquín, Diego y Javier, hoy día les vamos a mostrar la tarea número 2, la cual consiste en utilizar el sensor TMP36, el cual mide la temperatura y de acuerdo a algunos rangos hacer funcionar un buzzer y una luz LED que sea intermitente. Mis compañeros les van a mostrar el circuito, el código y además el funcionamiento con Arduino. Hola, mi nombre es Diego y yo les explicaré el código que usamos para la tarea 2 del curso de Internet de las Cosas. Bueno, como podemos ver acá, tenemos el código de la tarea 2 para el sensor de temperatura. Y acá al inicio, como siempre, tendremos la definición de variables como entera o como entera sin signo, que son estas dos. Y también tendremos la definición o el cambio de nombre de algunos pines, como el pin analógico 0, que le cambiaremos el nombre a sensor pin. También tendremos aquí, por ejemplo, el iniciar las variables en 0. Luego acá tenemos el void setup, donde se realizan acciones que solo se realizarán una vez durante la ejecución del programa. Por ejemplo, acá tenemos la comunicación serial iniciada en 9600 baudios para que el PC y la placa se puedan comunicar bien. Acá tenemos el pin 3 y 10 definidos como salidas, por lo que por acá podemos conectar actuadores. Acá tenemos el byte lab, donde transcurren acciones que se realizarán constantemente. Análogo read hace una lectura analógica de el pin que nosotros le indiquemos. En este caso tenemos el pin 0, que antes lo definimos como sensor pin, y guardará la lectura en una variable entera llamada temp. Temp-C lo que hace es traducir los voltios que entrega el sensor de temperatura y lo ajusta a una temperatura real para que nosotros podamos leerla y entender. Acá tenemos if, donde temp-C, si es mayor o igual a 26, haremos que C sea igual a 1. En cambio, si temp-C es menor o igual a 23, diremos que C es igual a 0. Acá podemos ver la función while. Entonces, mientras se cumpla de esto, va a hacer lo siguiente. Como podemos ver, tenemos la función milis. Esto hace que mide cuántos milisegundos han pasado desde que el Arduino empezó a correr el programa. Y lo que hace es que hace las mediciones cada 5 segundos, como podemos ver acá. 500 milisegundos equivalen a 5 segundos. Mientras esto ocurra, pasaremos a lo siguiente. Si C es igual a 1, C antes definido como 0, entonces cuando esto ocurra, si C es igual a 1, haremos que por la salida analógica 10 tengamos esté en estado encendido. Adicional a eso tenemos una función while o mientras, y este while hará la intermitencia del LED. También tenemos que el ciclo de luz tomará el valor de milis, entonces al terminar cada intervalo va a iniciar nuevamente el mismo intervalo. También tenemos que LED está en estado apagado. Si LED está en estado apagado o estado bajo, cambiará el valor de la salida a encendido. Si no, diremos que el estado de LED sigue apagado. Si esto no ocurre, el programa saltará acá. Entonces, si C es igual a 0, diremos que digital write, o sea, haremos una escritura digital por el pin 3
y las dejaremos como apagado. También por el pin analógico 10 haremos otra escritura y lo dejaremos como en estado bajo o apagado. Aquí termina la función while. Luego continuamos con que milis se va a tomar el ciclo, va a tomar el valor de milis. Entonces esto hace que al terminar cada ciclo se inicia nuevamente el comienzo del ciclo. Acá podemos ver cómo estamos escribiendo en el monitor que lo tenemos aquí, el monitor, y entonces aquí vamos a escribir para que sea más agradable visualmente. La temperatura es, estas comillas nos ayudan a que el texto se muestre íntegramente en el monitor serial. También acá tenemos que vamos a mostrar la variable temp c. Esta variable, recordemos que guarda el valor de la temperatura como un valor leíble. Y acá finalizamos nuevamente con comillas para darle una unidad de medida a nuestra temperatura entregada. Hola, mi nombre es Joaquín y te voy a explicar el circuito que vamos a mostrar esta actividad. Como pueden ver, acá usamos un sensor de temperatura que está conectado a una entrada de 5 volts y al mismo tiempo está conectado al Arduino. En Arduino, dependiendo de cuánta temperatura, cuánto voltaje nos tiene este sensor, con Arduino vamos a hacer un código que después vamos a mostrar para que se prenda el diodo y al mismo tiempo el piezo, que están también conectados al Arduino. El diodo en este caso va a titilar cada medio segundo. Hola, mi nombre es Javier y les voy a explicar el circuito ocupado en esta actividad. Tenemos aquí la entrada de tensión, el sensor de temperatura y la entrada analógica al Arduino. Tenemos aquí la tierra y las dos salidas, una salida digital hacia el LED y una salida PWM hacia el piezo eléctrico. Ahora, el funcionamiento, mientras calentamos, aumentamos la temperatura del sensor, el LED se prende y el piezo eléctrico también, con el LED mostrando una intermitencia. A medida que la temperatura baja, bajando los 25 grados, el sensor esto lo detecta y apaga a ambos.